Bienvenidos al capítulo 50 de este podcast. Pese a los momentos difíciles, aciagos, complejos, siempre estamos pensando en decir lo que nos sale del corazón. Y es de ahí donde sale todo el contenido que al profe se le ocurre para que ustedes lo disfruten. Hay que aclarar que como todo profe, pues se busca que exploremos nuevas posibilidades día tras día. Para este 50º capítulo, incursionamos en el campo de las colaboraciones más el conocimiento sobre literatura y el apasionamiento que ésta nos genera. Con algunos invitados, abrimos un nuevo espacio para hablar de los libros, de la vida, sin dejar de lado las experiencias propias del profe en su diario vivir. Solo nos resta decir en este punto, de una manera muy sentida, gracias, muchas gracias por escuchar al profe. Reiteramos la bienvenida al capítulo 50 del profe y que lo disfruten al máximo. Bueno, buenas noches para todos. Esto es otra modalidad de que hable el profe. Cuando hablamos de novela negra o novela de detectives, hablamos de, básicamente, bueno, nos referimos también a eventos en los cuales ocurre un asesinato, ocurre un crimen y cómo un grupo de personas o una sola persona se encarga de descubrir pistas, de analizar los más mínimos detalles para poder llegar a la resolución de nuestro crimen. En ese sentido, pues nosotros conocemos también desde la parte literaria, podemos referirnos a algunos otros escritores, por ejemplo, Will Collins, podemos hablar de Edgar Allan Poe, podemos hablar de la misma Agatha Christie, que es sensacional, e incluso uno de nuestros autores colombianos, Mario Mendoza, ya se refiere a alguno de este género. Estamos hablando de Lady Masacre, presentando a uno de sus personajes llamado Frank Molina. Pero para hablar de todo esto, para hablar de lo que es novela negra, realmente podemos irnos como a uno de los personajes más relevantes que tenemos en la literatura, que es nuestro querido Sherlock Holmes, a quien pues le debemos también que muchas series que nosotros podemos ver en la televisión estén obviamente basadas en este personaje. Pero pues para que hablemos de ello, pues en este momento tenemos como invitado especial a Reinaldo Mendoza. Él es del creador y el administrador de un portal llamado La Caja del Dr. Watson, que usted la pueden encontrar en Facebook. Y pues vamos a tener el apoyo de nuestro querido Reinaldo para que nos cuente sobre lo que es la novela negra, y en especial nos vamos a centrar en una novela de nuestro querido Sherlock Holmes. Esta que obviamente abre básicamente como la puerta a eso que se llama el canon holmesiano o sherlockiano, como lo queramos nosotros llamar. Entonces, en ese sentido, le damos una bienvenida. Reinaldo, espero que se encuentre muy bien y pues saludos desde Colombia a su natal Perú. Muy buenas noches, Juan Carlos. Saludos aquí desde Perú. La verdad es, como ya te estaba comentando antes de iniciar, una gran alegría para mí poder participar en este podcast que habló el profe, porque, bueno, desde ya hace un tiempo la Caja del Dr. Watson busca diversificarse, busca llegar a más personas, porque amamos a Sherlock Holmes y queremos compartir con todas las personas que sea posible ese inmenso amor que sentimos por uno de los personajes más famosos de la literatura, o quizás el personaje más famoso. Sí, sin duda alguna. Y de hecho es un referente para, como lo decía antes, un referente para muchos productos televisivos, incluso cinematográficos. Actualmente, no solamente de Sherlock Holmes, sino también pues ya de otros que tienen que ver con el género de suspenso o drama, ¿por qué no? Pues entremos en materia, ya que vamos a hablar de nuestro querido Sherlock Holmes. Necesariamente necesitamos contextualizar a aquellos que nos escuchan, a mis estudiantes y por supuesto a todos los que escuchan y obviamente siguen la página La Caja del Dr. Watson. Caben las preguntas justamente sobre este personaje. Entonces, Reinaldo, cuéntenos, ¿quién es Sherlock Holmes para usted y qué representa Sherlock Holmes, digamos, en su vida o en su experiencia como administrador, y no solamente como administrador, sino también como persona? ¿Quién es Sherlock Holmes para usted? Bueno, en principio yo creo que Sherlock Holmes es el detective ficticio. Es cierto que existen muchos detectives famosos, por ejemplo Hercule Poirot, el Dupin de Edgar Allan Poe o Nero Wolfe de Rex Stout, pero creo que en la cultura popular no existe un
personaje de las novelas de misterio que sea tan conocido como Sherlock Holmes. Es decir, que incluso si no has leído el canon, si no has leído, y aún ni siquiera si no has visto ninguna de las adaptaciones que se han hecho del canon, pero tú escuchas Sherlock Holmes y ya tienes, aunque sea una idea vaga de quién es un detective. También es, en cierta forma, una imagen muy poderosa porque cuando se quiere mostrar a un personaje que no pertenece al género misterio como un detective, ¿qué haces? Pues le pones una lupa, una gorra de cazador y un abrigo al estilo de Sherlock Holmes e inmediatamente ya piensas en un detective. Bueno, en mi caso, ¿qué significa Sherlock Holmes para mí? Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad es que Sherlock Holmes es el personaje que yo más admiro, un personaje que me ha acompañado desde que tenía unos 10 u 11 años cuando leí por primera vez un relato corto, Las 5 semillas de naranja. En ese momento no le presté tanta atención a Holmes y a Watson como a la historia tan trágica e incluso terrorífica del joven Openshaw, pero ya con el tiempo fue conociendo algunas adaptaciones, las películas de Robert Downey Jr., la serie de la BBC protagonizada por Benedict Cumberbatch, que ahora está conocido como Doctor Strange. Y bueno, también fui leyendo Estudio en Escarlata, que por cierto en ese momento no lo terminé, esto es algo que siempre cuento. No lo terminé porque a mitad de la novela hay un cambio bastante brusco del que creo que ya podemos hablar más adelante, pero bueno, más tarde sí lo retomé y me gustó bastante. Bueno, también El signo de los cuatro y así, hasta leerme todo el canon, que creo que ya me lo he leído completo unas 2 veces. Y es por ese amor que yo siempre he sentido que decidí crear la caja del Dr. Watson para compartirlo con todos. Porque si bien existen en Facebook muchas páginas dedicadas a Sherlock Holmes, se dedican a una sola adaptación. Y lo que yo quería era transmitir o hablar de todo el universo de Sherlock Holmes, todas las adaptaciones, el canon, los personajes, incluso su creador. Eso es para mí lo que significa Sherlock Holmes. Es una parte importantísima de mi vida. Sí, sin duda alguna. Y de hecho, pues digamos que compartiendo la experiencia de quién es Sherlock Holmes, pues eventualmente digamos que para mí la experiencia de leerlo fue un tanto más tardía. Yo estaba realizando mis estudios universitarios y pues por cosas de la vida lo conocí incluso en inglés. Entonces, a mí realmente el que me apasionó, el que me atrapó, como ya usted lo menciona, Reinaldo, a mí la historia que me atrapó fue el misterio del Valle Boscombe y además también hay otra que se llama El sabueso de los Baskerville. Estas dos fueron sensacionales porque tienen una mezcla de cierta creencia en cuanto a la brujería, al misticismo, a todo este asunto, y pues resulta que básicamente son unas cuestiones de ilusión. Pero bueno, no vayamos a hacer la alerta de spoiler a nuestros oyentes porque pues la idea es que puedan disfrutarlos. Entonces, para que estén pendientes nuestros estudiantes y los de la caja del Dr. Watson, aquí estamos dando también como algunas alertas de spoiler para que ustedes vayan motivándose a lo que es Sherlock Holmes. Nos queda en ese sentido pues claro quién es para nosotros, y eso nos lleva justamente a mencionar algo que ya Reinaldo había dicho en relación con nuestro texto en cuestión. Entonces, para nuestros estudiantes, para mis estudiantes, para los oyentes, el punto clave de nuestra obra en cuanto a novela detectivesca es Estudio en Escarlata. Y esta es importantísima porque es básicamente el inicio de la historia de Sherlock Holmes, cómo se conoce con su gran amigo John Watson, que pues eventualmente, pues si miramos la historia, realmente él es el que cuenta todo lo que pasa con su buen amigo. Y pues de ahí en adelante, digamos, se desencadenan una serie de hechos, una serie de textos que nos van a abrir un universo fantástico y lleno de posibilidades, incluso inimaginables, en cuanto a los hechos que ocurren. Entonces, en ese sentido, pues vamos a hablar justamente sobre Estudio en Escarlata. Entonces yo le pregunto, Reinaldo, ¿qué significó? Ya nos había dicho que, pues bueno, no confiesa, que no lo ha terminado de leer, pero pues para nuestros oyentes hay que contarles qué es eso de Estudio en Escarlata. ¿Qué significa Estudio en Escarlata para usted? Y en el caso donde lo haya leído, ¿por qué es importante leer el Estudio en Escarlata? Bueno, sí, Estudio en Escarlata es una novela que yo he leído, creo que, bueno, la primera vez no lo terminé, pero después sí lo pude leer completo en 2 ocasiones. Y yo creo que Estudio en Escarlata es importantísimo porque, como ya lo habéis mencionado, es el inicio de todo. El comienzo del canon sherlockiano, el momento en el que Sherlock Holmes y el Dr. Watson se conocen. Pero yo también creo que Estudio en Escarlata fue un impulso muy necesario que en su momento necesitó la novela de misterio y el género de detectives para volverse más conocido, volverse más famoso. Porque, bueno, es cierto, ya había
Ha habido otros ejemplos, el Dupin de Edgar Allan Poe, que es muy citado en este caso, y es claramente una inspiración directa para Sherlock Holmes. También la novela de Wilkie Collins en La Piedra Lunar, y también está el Lecoq, el Monsieur Lecoq, que también es otro ejemplo que podemos citar, pero ninguno de ellos llegaría, yo creo, a ser tan popular como lo fue Sherlock Holmes. Y por eso yo creo que Estudio Escarlata es una novela verdaderamente importante, que ya en cierta manera nos está mostrando cómo serían las futuras novelas de misterio abordadas también por otros escritores, aparte de Conan Doyle, en un futuro. Claro, ahora considerando Estudio en Escarlata, pues es importante también mencionar que, como les decía, es la apertura a un universo que sería casi que infinito en posibilidades. No solamente en cuanto a lo que tiene que ver con la historia, la narrativa en sí, la manera como está contada, que es testimonial, que los gustos y los hábitos particulares de Holmes, con el hecho de probar, de oler, de olfatear, ¿sí? Sino también del hecho de que hace algunos aportes en cuanto a la ciencia, ¿no? Porque pues cualquiera diría, no, pero es que Holmes, ¿qué enseña? Pero Holmes lo que realmente nos abre es un universo, como ya les decía, infinitos posibilidades, y no solamente en el campo de lo literario, sino también en el campo incluso de lo científico. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un tantito más adelante. Dentro de ese tenor, entonces, Reinaldo, ¿usted qué podría decirnos frente al impacto? O sea, así como Holmes abrió la posibilidad, el set de posibilidades, ¿cuál sería entonces ese impacto que vendría a generar no solamente en la época, estamos hablando básicamente de un Londres del siglo XIX, en un contexto de revolución industrial, sino que vendría a ser el impacto incluso que puede estar generando ahora y que podría llegar a generar más adelante, si es que podemos hablar en un futuro de que las siguientes generaciones puedan acercarse a Holmes y Estudio en Escarlata? Bueno, yo creo que el impacto que ha generado Sherlock Holmes es enorme y que se ha podido sentir desde la publicación de Estudio en Escarlata en adelante hasta nuestro tiempo. Yo creo que Sherlock Holmes tiene un impacto muy beneficioso porque al ser un personaje tan conocido impulsa a la gente a leer, que es algo tan necesario, y a partir de ello te vas abriendo a conocer otros personajes. Yo creo que en la actualidad, yo siempre lo menciono en la página, esta ha sido una muy buena década para Sherlock Holmes. Han salido innumerables adaptaciones en cine, en televisión principalmente, que han ayudado a que muchas personas conozcan a Sherlock Holmes. Por ejemplo, yo creo que se podría... Sherlock de la BBC, las películas de Robert Downey Jr. y actualmente Moriarty el Patriota, un manga y anime. Esos tres han sido, yo creo, que las adaptaciones más conocidas y las que mejor fueron recibidas y que han generado un impacto tremendo, al punto de que se han generado fandoms dentro del fandom, es decir, dos fandoms diferentes dedicados solo a Sherlock de la BBC y solo a Moriarty el Patriota. Hasta ese punto puede llegar la popularidad de Sherlock Holmes. El futuro de Sherlock Holmes, bueno, yo la verdad creo que hay muy buenas perspectivas, especialmente porque este año ya Sherlock Holmes entró al dominio público. Así que si ya se iban haciendo un montón de adaptaciones antes de ese acontecimiento, ahora que es de dominio público, yo preveo muchas más adaptaciones, muchas nuevas formas de explorar el personaje, lo que será muy interesante de ver porque a veces uno tiene la sensación de que ya Sherlock Holmes y Watson han aparecido de todas las formas posibles y sus historias se han contado de todas las formas posibles, pero la imaginación humana es ilimitada, así que yo la verdad estoy muy emocionado por ver lo que saldrá en el futuro. Sí, claro, y además no solamente en lo que ya nos menciona la BBC, Sherlock, que es sensacional, como digamos traer un Sherlock de la época victoriana pues a nuestros días, y entre otras adaptaciones, se me ocurre por ejemplo en este momento hablar de Mentalist o el Mentalista, hablar del Detective Conan. Incluso sé que algunos programas como Scooby-Doo y otros han traído también a Sherlock Holmes y le han dado como una muestra significativa de lo que es el personaje, pues también ha dado mucho de qué hablar, o sea, le ha abierto unas posibilidades independientemente de que en este momento ya sea de dominio público. No obstante, mire que al mirar estos dos personajes, al hablar de John Watson, que vamos ahora a hablar un tantito de John Watson que hace falta, es como ese fiel escudero, ¿no? Me atrevería de pronto a hacer la analogía con lo que ocurre con el Quijote y Sancho Panza. Entonces tenemos el Quijote que es el soñador, el que está abierto a las aventuras, y está la otra parte que es como la parte consciente, entre comillas, ¿no? Pero pues que a lo largo de la historia se va dando que se encariña tanto con este asunto
que se encariña con lo que es el Quijote, pues, y se le termina pegando esa supuesta locura que tiene el Quijote. De la misma forma, pues si lo analizamos con Holmes y Watson, vendría a ser como cierta amalgama. Lo que se podría uno como entender del asunto es eso, que entre los dos empieza a darse cierto tipo de enlace, cierto tipo de apoyo, y que uno sin el otro, pues seguramente podrían funcionar, pero los dos juntos hacen una mezcla sensacional, y que pues esto también lo toman otras series. A propósito de una que recuerdo si no estoy mal, es de Warner, que se llama Elementary, que era con Lucy Liu, y en este momento no recuerdo el nombre del protagonista. Johnny Lee Miller. Exactamente. Retomemos, como le decía, hablemos de Watson. Entonces, tenemos a Holmes, el extraño, el poco usual, ¿sí? El excéntrico, pero tenemos también como lo que nosotros decimos por acá como el polo a tierra, como la parte de centrar al personaje, de enfocarlo en cierta medida, y no solamente por el hecho de pensar, de actuar, sino sencillamente es por el hecho de encauzarse hacia un propósito. Lo veo de esa manera. No sé usted qué opine, Reinaldo, en relación con nuestro querido Watson. Sí, yo creo que la comparación que hiciste con el Quijote y Sancho Panza es muy adecuada porque Holmes es el bohemio, Holmes es al que no le importan las convenciones sociales. Watson es, yo una vez escuché una descripción muy adecuada, el caballero británico por antonomasia. Es el compañero ideal para Holmes, el que lo ayuda a mantenerse un poco con los pies en la tierra. Cuando hace ciertas declaraciones como no hay nadie igual que yo soy el gran detective Watson, intenta contrarrestar lo que ve como un ego demasiado inflado, pero además yo creo que el papel de Watson ha alcanzado tanta fama como el de Holmes porque es el compañero ideal. Algunos dicen que el lector cuando abre un libro de Conan Doyle se encuentra entre Holmes y Watson, pero yo la verdad no lo veo así. Yo creo que nosotros nos encontramos en la posición de Watson. Yo creo que Watson hace las preguntas que el lector le haría a Holmes. Watson hace lo que el lector haría. Watson comete los errores que el lector haría. Y es una buena forma de internarse en la historia. Verlo todo a través de este caballero común, de este médico, de este militar valiente. Porque verlo desde la perspectiva de Sherlock Holmes es un poco difícil. Además ayuda a la narración, es decir, Holmes le oculta ciertas cosas a Watson que al final hacen que la solución del misterio sea más impresionante. Es más difícil escribir esto desde la perspectiva de Holmes por eso. Conan Doyle lo intentó un par de veces en 2 relatos, El soldado de la piel de colorida y La melena del león, pero muchos coinciden en que no son sus mejores relatos. ¿Por qué? Porque falta ese elemento tan esencial, falta Watson. Me hace pensar también, y aquí podemos, digamos, desviarnos un poquitín de nuestro punto central, y vamos a hablar justamente de historias. Bueno, básicamente si hablamos del canon holmesiano, podemos hablar del mismo Estudio en Escarlata, la que sigue, que es La señal de los 4, después podemos hablar del Sabueso de los Baskerville, Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de Sherlock Holmes, hasta ahí, dentro de la historia, eso también representa algo, ¿no? Y esto me lleva indefectiblemente pues a hablar en relación con algunas historias particulares, y justamente a mí me agrada mucho hablar de La señal de los 4, que es la que sigue, porque pues es, digamos, una de las historias como más, ¿cómo decirlo yo?, más movidas en cuanto a historia, en cuanto a desarrollo de hechos y demás. Entonces cuéntenos acá y cuéntenos a los oyentes, a mis estudiantes y a los que siguen a la caja del Dr. Watson, cuéntenos de esa primera parte de los textos que acabo de mencionar. Si hay alguna historia en particular que usted diga, esa historia me mató, cuéntenos cuál es esa y cuáles son las razones para que haya dicho, esta me encantó. A ver, yo de las historias iniciales, las que considero las más importantes, claro, aparte de Estudio en Escarlata y El signo de los 4, que también es importantísima porque ahí conocemos a la futura esposa del Dr. Watson, Mary Morstan. También yo considero que otras historias que son muy importantes son El intérprete griego. ¿Por qué? Porque nos presenta a Mycroft Holmes y su club tan excéntrico, el Diógenes, que aunque el Diógenes no volvería a aparecer en el canon, se volvería una parte clave de las futuras adaptaciones, al igual que Mycroft Holmes. Y también otra historia que a mí es mi favorita y me encanta demasiado, El problema final. ¿Por qué? Porque ahí conocemos a otro personaje que se volvería clave para las adaptaciones futuras, el profesor James Moriarty. Y también aquí hay un evento, bueno, que en su momento fue muy trágico, es decir,
la terrible batalla un 4 de mayo de 1891 en las cataratas de Reichenbach entre Sherlock Holmes y el profesor Moriarty, en el que ambos personajes aparentemente mueren. Claro que ahora sabemos que no, pero en su momento el impacto que tuvo fue increíble. La gente saliendo de los trenes con crespones negros en señal de luto. Dicen que el príncipe heredero estaba inconsolable. Cartas de queja por montones en la editorial y a Conan Doyle. Dicen que una mujer incluso lo atacó con su paraguas enojada por lo que había hecho. Yo creo que, al menos a nivel de la ficción, solo la muerte de Superman se podría comparar con el impacto que causó la muerte de Sherlock Holmes. No hay más. Sí, sin duda. De hecho recuerdo, y pues para los oyentes, para mis estudiantes y para los de la caja del Dr. Watson, es importante decir que en principio estas historias, para que se dieran a conocer, se hacían básicamente por el periódico. De pronto, si usted Reinaldo lo sabe, tengo, pues sean semanarios o como haya sido la frecuencia de divulgación, de muestra en los periódicos, pues la gente estaba pendiente a las historias de Holmes. Y en efecto, cuando se supo el problema final, donde conocimos al Némesis, al opuesto, Al otro que lado que oscuro. es eventualmente el lado oscuro, sí, e incluso pues nosotros lo hemos visto ya en Sherlock de la BBC, lo vimos en Game of Shadows, la segunda de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., que es James Moriarty. Esto causó tanto impacto que la gente empezó a decirle, hombre, vuelva, regrese, hombre, por favor, hay que hacerlo. Y tanta fue la presión que logró que Arthur Conan Doyle reviviera su personaje en un compilado que se llama El Retorno de Sherlock Holmes, si la memoria no me falla, en la aventura en la casa deshabitada, perfecto. Y que habría como una especie de cameo, digámoslo, de referencia, en el inicio de la película de Juego de Sombras, en donde pues de lo que se hace tomando la historia en la casa deshabitada es que hay una silueta que se hace, bueno, que está Sebastián Morán, que es un francotirador, que él quiere obviamente pues asesinar a Watson, pero Holmes, haciendo una estratagema en relación con él, mostrando una silueta, aparece y pues le salva la vida a su fiel amigo. Entonces ahí se hacen las referencias. Retornemos al personaje que ya nos menciona Reinaldo y justamente hablemos de ese lado oscuro, de esa parte siniestra que es James Moriarty. ¿Cómo vendría a jugar James Moriarty dentro de todo este canon? Aunque sé que solamente, creo que solo aparece ahí, si se me corrige, en el caso del problema final, pero que nosotros lo podemos ver ya en otro tipo de películas, incluso en la serie que menciono. Entonces, ¿qué papel vendría a jugar James Moriarty en la historia del personaje Sherlock Holmes? Y por supuesto su amigo Watson. James Moriarty, bueno, comenzó como un medio para un fin, es decir, eliminar a Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle sabía que a Sherlock Holmes no lo pueden matar de una simple enfermedad. No puede ser que un criminal cualquiera mate a Sherlock Holmes, no. Sherlock Holmes tiene que irse con un destello de gloria. ¿Y cómo lo haces? Creando a un criminal que lo puede igualar. A alguien que lo lleve, que lo obligue a usar sus capacidades al máximo para poder derrotarlo. Y ese es James Moriarty. James Moriarty es el Napoleón del crimen, responsable de la mitad de los crímenes de los que se sabe en Londres y de todos de los que no se sabe. Yo creo que, bueno, es cierto que en James Moriarty apareció en el problema final, pero también en el Valle del Terror, lo cual causa un problema bastante serio porque en el programa final Watson declara que nunca había escuchado de James Moriarty y luego en el Valle del Terror Conan Doyle se hizo problemas y Watson ya había escuchado del profesor Moriarty, lo cual crea una contradicción que los eruditos han estudiado a lo largo del tiempo, explicando, bueno, ellos han tenido la explicación de que Watson no creía que iba a llegar a publicar el Valle del Terror, creía que todo iba a terminar con el programa final. Entonces insertó una explicación que Holmes le había dado en el Valle del Terror, en el programa final, en beneficios del lector. Pero yo creo que también hay que destacar el Valle del Terror porque creo que en esa novela se ve que Conan Doyle se había dado cuenta del gran personaje que había creado al crear a James Moriarty. Es decir, había creado, al igual de Holmes, había creado casi a un Holmes criminal. Incluso cuando uno describe al profesor Moriarty se da cuenta de las similitudes. El profesor Moriarty es muy alto, muy delgado, tiene ojos grises al igual que Holmes. Él es un consultor criminal.
elabora los planes para los criminales de la misma forma que Holmes ayuda a los detectives a resolver misterios. Y aunque, bueno, es cierto, en el canon el papel del profesor Moriarty se puede sentir, pero no es tan grande como uno cabría esperar, más en estos tiempos en que la gente está tan obsesionada con la referencia, las conexiones entre historias. Es muy interesante ver cómo a Conan Doyle simplemente, para el programa final, simplemente presentó a Moriarty sin ver la necesidad de presentarlo anteriormente. Porque sí, porque Conan Doyle no sé si hay problemas, la verdad, con este tipo de cosas. No sé si hay problemas con la cautividad, si necesitaba algo, pues así. Pero Pero sí es una lástima, perdóneme, le interrumpo, pero sí es una lástima. Porque pues leyendo a Holmes sí sería bueno en algún momento, o bueno, yo lo pienso más como lector, que se puedan haber encontrado estos dos y puedan haber tenido un enfrentamiento, igual como ocurre en Juego de Sombras, ¿no? Que es básicamente una representación del problema final, pero sí hubiera sido genial tener esa posibilidad de ver esa contraparte y a ver cómo hubieran hecho esa misma contraparte entre ellos dos. Eso hubiera sido genial, ¿no? Pues sí, yo creo no, sí, a mí me hubiera encantado, la verdad. sí. Conan Doyle nos dio un poco eso con el problema, con el Valle del Terror, pero hubiera sido incluso mejor verlo antes del programa final. Pero bueno, es lo que tenemos y la verdad, las adaptaciones posteriores como que ayudaron a corregir un poco este error porque James Moriarty cada vez se volvió más y más importante al punto de que si no es un villano original creado para la ocasión, es James Moriarty, el villano al que se va a enfrentar Holmes. Ya lo hemos visto en la serie de la BBC, como ya mencionaste, en las películas de Robert Downey Jr., en Elementary, en la famosísima serie de Granada interpretada por Jeremy Brett, en las películas de Basil Rathbone. También, incluso Moriarty se ha vuelto tan famoso que ya se ha creado el manga y anime Moriarty el Patriota, centrado exclusivamente en él y teniendo a Holmes como un personaje principal, pero que no es el protagonista. El protagonista es el profesor James Moriarty. Hasta ese punto ha llegado la fama del Napoleón del crimen. Claro, hubiera sido sensacional, insisto, haber visto esa contraparte y seguramente el enfrentamiento entre estos dos personajes hubiera sido increíble. Por lo menos nos dejó un abrebocas y ya lo que vemos en lo que ya nos mencionan las muestras que han salido a partir de Sherlock Holmes y de James Moriarty, pues bueno, nos dan una posible idea o una de las posibles perspectivas que podríamos tener frente a esto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ya para ir como redondeando muchas cositas, pues hemos hablado de lo que se estudia en Escarlata, hemos dado algunas referencias, hemos hablado de algunas historias, hablamos de los personajes, y pues llega el momento entonces en el cual podemos hablar de esas posibles ya referencias o alusiones, como ya lo mencionaba Reinaldo en algún momento. Hablar de las diferentes obras, de las diferentes de las producciones televisivas, cinematográficas. Entonces este es el momento en el cual podíamos empezar a hablar de algunas. Ya hablamos de Sherlock de la BBC, que es Sherlock más contextualizado a nuestro tiempo. Moderno, un Sherlock moderno. Sin duda alguna, ya obviamente utilizando GPS y otro tipo de recursos que utilizamos nosotros, que pues obviamente también me da una perspectiva muy, muy interesante de lo que es, ese Sherlock Holmes más, no sé, estilizado, realmente por ese lado. Sí, yo creo que Sherlock de la BBC se puede destacar porque yo creo que nos muestra Sherlock Holmes. Sherlock Holmes en la época victoriana es un bohemio, alguien interesante. Sherlock Holmes en la época moderna es, como decirlo, un rarito. Alguien que no es muy popular entre las personas que vive porque se nota cómo ha cambiado la concepción de una persona solitaria, muy inteligente a lo largo del tiempo. Ya no es el bohemio interesante, es el rarito que está aparte. Claro. En eso también la serie de la BBC hizo muy buen trabajo trayendo a Holmes al tiempo actual. Hablemos de otra, no sé si de pronto cabría hablar del Mentalista, aunque el Mentalista pues también trata mucho lo que tiene que ver con el pensamiento deductivo que promueve Holmes en sus historias, ¿no? Entonces ver a una persona poco usual, un consultor de un organismo importante en los Estados Unidos, cuento, Bueno, sí. Pues realmente aquí viene a jugar como otro tipo de elementos, ¿no? A mí me parece que el Holmes podría estar dado en ese personaje llamado Patrick Jane. Patrick, me acuerdo, pero no siempre lo vi. Sí, Patrick Jane, claro. Y pues mire que en el caso de hablar de Watson, que es como el coequipero, pues sí, eventualmente estaría Lisbon, Teresa Lisbon, que sería como su amiga y que después terminaría siendo su esposa. Qué curioso.
pero pues no solamente estaría como encarnado ese Watson en solamente ella, sino en 2 o 3 personajes más, que todos dan como su punto, como su pizca de arena pues para mezclarse y combinarse en un Watson de varias perspectivas. Entonces es bien interesante por lo menos hablar del Mentalista. Hablando de otra que no sé si de pronto Reinaldo, de pronto la podríamos conversar, tiene que ver con el Detective Conan. No es tan conocida, sé que es un anime, pero es también un programa que yo tuve la posibilidad de llegar a él cuando yo era muy niño. Y es la historia de un hombre que, bueno, se toma una pócima, un delincuente la hace que la tome y se convierte en un pequeño y que empieza a resolver casos de igual forma. Entonces, no sé usted qué opina, si de pronto la recuerda, qué podría contarles a nuestros oyentes en relación con el Detective Conan. Bueno, a mí el Detective Conan, yo sí la conozco, claro, es una, bueno, al menos en Japón tengo que entendido que es bastante popular, en Occidente no tanto, pero a mí me gusta el Detective Conan. He tenido la oportunidad de ver una película fantástica, Detective Conan, el fantasma de Baker Street, en la que precisamente yo me encuentro con Sherlock Holmes. Me gusta Detective Conan, aparte de su inteligencia, sus habilidades deductivas, porque es un Sherlockian como nosotros, al fin y al cabo. Él admira a Sherlock Holmes tanto como tú, como yo, como cualquiera de mis seguidores lo podría admirar. Y eso se nota a lo largo de la película El fantasma de Baker Street, dejando todo ese tipo de referencias, la aparición de diferentes personajes como el profesor Moriarty, el coronel Moran, Irene Adler. La verdad es una película bastante disfrutable y en general me parece que Detective Conan es un personaje maravilloso. Y yo creo que cualquier Sherlockian, bueno, es un poco difícil porque es una franquicia muy grande. Japón es la tierra de las franquicias interminables aparentemente, pero yo creo que cualquier persona que se dé el tiempo de ver, aunque sea el fantasma de Baker Street, se va a sentir identificado con el Detective Conan. Porque él también es un Sherlockian, como ya vengo diciendo. Sí, sin duda. Y mire que yo realmente cuando lo vi, a mí me gustó mucho, la verdad. Yo no era muy chico y lo veía, pero pues yo nunca me imaginé que esto tuviera correlación. Ya cuando es más grande, como le decía, cuando ya llegó a mi época universitaria y encuentro, que Sherlock Holmes, que recuerdo que para estudiar inglés le daban a uno el texto y uno tenía sus, digamos, sus audífonos y su casete de 8 tracks, que lo recuerdo con mucho cariño. Uno escuchaba la historia y claro, como ya uno ya más o menos entendía la cosa, claro, empieza uno como a enlazar y uno dice, uy, caramba, yo no tenía ni idea. Entonces aquí viene el Detective Conan, viene el Mentalista, como lo decía, hablamos de Elementary, que pues, realmente pues desde mi concepto no me parece que sea una buena historia, no me parece, más comercial, realmente me pareció un comercial. Bueno, yo la veo desde la perspectiva de que Elementary ayudó un poco a mostrarnos que Holmes y Watson pueden alejarse un poco de la concepción del canon. Es decir, la serie de la BBC trajo a Holmes y Watson a la actualidad, pero eran ciertos elementos que se mantenían inalterables. Estaba Baker Street en Londres, estaban Holmes y Watson, ambos hombres, pero Elementary se atreve a hacer algunos cambios interesantes. Por ejemplo, mostrarnos a Holmes viajando a Nueva York, lejos de Baker Street, mostrándonos a un Watson mujer, y yo creo que Sí. ya había cientos de adaptaciones anteriores que jugaron de todas formas con Sherlock Holmes y Watson, pero Elementary fue la primera adaptación moderna que le mostró a los fanáticos que se podían hacer ese tipo de cambios. Yo estoy de acuerdo que tal vez es demasiado larga y por eso no es tan disfrutable como lo podría ser Sherlock de la BBC. Y entiendo que a algunos no les haya gustado. A mí en lo particular sí me gustó, pero yo lo veo más desde ese lado, ese beneficio que trajo para el fandom. Sí, bueno, es posible, claro. Sí, es que ver a Lucy Liu como Watson, pues yo no sé, realmente pues digamos que concuerdo en que un personaje femenino podría cambiar las cosas, estamos de acuerdo, pero pues no sé, yo creo que ya es como por la elección o seguramente preferencia, entonces no, ahí por ese lado pues no habría... Es cuestión de preferencias al final en ese tipo de... Sí, A un Sherlock no le tienen que gustar todas las adaptaciones. Habrá algunas que les gustan, algunas que no. Bueno, eso está bien, no hay problema con ello. sí, claro, sí, realmente pues digamos la pluralidad de ideas están bienvenidas y eso es lo que cuenta, realmente. Pues dicho todo esto, importante, realmente cuando uno lee a Sherlock Holmes, a veces uno tampoco ve el tipo de relación que pueda tener esto con nuestra cotidianidad. ¿En qué términos lo digo? Si bien es cierto, pues uno puede asociarlo a la ficción, que puede haber rasgos de realidad, de que puede darse en un lugar que sea común como nosotros, una plaza, un parque. Incluso hasta juega con un elemento, y aquí pues hago la referencia de un texto que me gustó mucho que se llama La Estrella de Plata o Silver Blaze en inglés,
Sí. en donde el asesino no necesariamente es un asesino y rompe también con cierto canon porque el asesino es un caballo. Y uno dice, ¿qué, cómo así? ¿Qué pasó? Sí, yo creo Pero que es un punto necesario resaltar. Sherlock sí, Holmes, de esta forma trajo tenía algunas cosas novedosas que creo que hoy ya han quedado en el olvido. En primer lugar, hoy creo que la novela de misterio está demasiado enfocada en el asesinato. Toda la novela de misterio, ¿cuál es el crimen a investigar? Un asesinato. Y en cambio Sherlock Holmes o Conan Doyle tenían la brillantez de animarse a explorar misterios que no estaban necesariamente relacionados con un asesinato. Me viene a la mente la Liga de los Pelirrojos, un caso de identidad, el hombre del labio retorcido. Ahí no había asesinatos, pero sin embargo teníamos un bonito misterio para investigar. Yo creo que eso es algo que le falta hoy en día a la literatura de misterio, alejarse un poco de los asesinatos. bueno, pues el asesinato sí es el factor común, pero digamos el móvil o quien lo causa es diferente. También, Eso me hace recordar algo que se llama como la banda pintada, en inglés sería The Speckled Band o algo así. sí, La lamentable. banda pintada, que es la banda moteada. También lo encuentra uno, la banda pintada, no recuerdo qué otras acepciones tiene, que si no estoy mal, sí, que aquí cambia y creo que el asesino es una serpiente, tiene que haber una serpiente acá. Entonces, eso también es también poderosísimo, porque a veces uno dice, bueno, uno esperando a ver quién fue el que lo asesinó, cómo fue, cuando no. En el caso de Estrella de Plata, no, es que bueno, ¿qué? Fue un caballo. O por lo menos en el caso de lo que menciono, que en el caso de la banda moteada, no, que fue una serpiente, todo que no es serpiente. Ok, y eso también rompe como con la estructura que ya venía uno convencionalmente, aunque no quiere decir que no sea atractiva, pero sí por lo menos le deja al lector como, eso es sorpresa. Aunque hay que tener en cuenta que eso ya viene de mucho más atrás. Por ejemplo, los crímenes de la calle De la Morgan, Rue Morgan. tenemos a un orangután asesino. Y ahí podemos ver la genialidad de Edgar Allan Poe, que antes de que existiera el género, él ya estaba innovando, por así decirlo. Era un maestro. Y Conan Doyle supo utilizar bien eso. Y yo creo que lo usó mejor en Estrella de Plata con el caballo, eso suena bastante lógico. En la banda moteada, la verdad, todo el mundo critica su uso de la serpiente, que nadie puede en principio identificar qué tipo de serpiente. Segundo, la manera en la que la serpiente comete el crimen. A muchos les parece altamente inverosímil y poco científico, pero no deja de ser interesante. Y ahí la genialidad de Conan Doyle, que incluso cuando su trama, si la analizas bien, no se sostiene, él la cuenta de tal manera que no te importa. La solución te sigue pareciendo perfectamente lógica y la historia sigue siendo perfectamente disfrutable. ¿Por qué? Porque estamos ante un gran cuentista. Sí, sin duda, claro, ¿no? Y bien por lo menos aquí la referencia, también alerta de spoiler para quienes no se escuchan, sobre Edgar Allan Poe, hay que leer Los crímenes de la calle Morgue. Leerlo es sensacional. Comienza en principio como una especie de tratado muy corto sobre lo que es el pensamiento deductivo y ya después llega a mirar lo del asesinato de estas personas y pues llega a la conclusión de que fue un animal. Dejamos así por encimita para que ustedes lo puedan leer, lo puedan disfrutar y que eventualmente pues al escuchar este podcast ustedes después de esto salgan ojalá ávidos de seguir leyendo lo que es novela negra, leer estos textos de suspenso de Edgar Allan Poe y por supuesto de Don Arthur Conan Doyle. Redondeando entonces todo este asunto, ya hemos visto como todo esto que nos apasiona, que realmente nos llena también de júbilo nuestros corazones al hablar de nuestro querido Sherlock Holmes, pues vamos a ir ya dándole un tanto de cierre a nuestro podcast, comentándoles algunas cositas en relación con Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes y datos curiosos. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos, Reinaldo, comienza su merced, contándonos algún dato curioso que podamos entender o bien de Sherlock Holmes como personaje o bien de Arthur Conan Doyle como autor? Bueno, de Sherlock Holmes, en principio, muchas cosas. Bueno, en principio, como ya estábamos hablando al inicio de Estudio en Escarlata, podría decir que en un principio los nombres de Sherlock Holmes y John H. Watson no iban a ser esos. Es bien conocido que al principio Holmes iba a llamarse Sherringford Holmes y John Watson iba a llamarse Ormond Sacker. Conan Doyle era un buen cuentista, después dio con nombres que sonaban mucho mejor, que eran muy fáciles de recordar. También, cuando te tienes que acordar, no te acuerdas, es algo que siempre digo, pero no sé, a ver, ¿tú podrías comentar alguno mientras yo pienso en otro? Ok, claro. Pues yo cuento más de Arthur Conan Doyle. Entiendo y recuerdo por los estudios de un familiar en su carrera de medicina que hay alguna opción temática llamada semiología médica y que son como las señales que el cuerpo emite cuando hay alguna enfermedad o alguna dificultad.
Cuenta en una de las biografías, esto se tomado obviamente de la revista Biografías y Vidas sobre Arthur Conan Doyle, cuenta que Arthur Conan Doyle, para crear a Sherlock Holmes, él se basó en uno de sus profesores de medicina. De todo lo que experimentó Arthur Conan Doyle, como la brujería, el automovilismo, otro tipo de aficiones El deportivas. espiritismo. Yo creo que él Sí, sí se enojaría mucho si lo llamáramos brujería. Bueno, Mejor pues no atraer su ira. no, realmente no quiero dormir tranquilo esta noche. Sí, sí. Entonces, en ese caso, sí, hablando de espiritismo, pues él en principio empezó a hacer estudios de medicina y a él le causaba curiosidad ver a su profesor cuando lo llevaba pues a los hospitales a ver a los enfermos, cómo el tipo auscultaba, tocaba, sentía, palpaba los cuerpos, y con base en eso él decía, el diagnóstico es tal, y le sorprendía verlo porque pues el diagnóstico era muy preciso, era bastante preciso a decir verdad, pues obviamente tocando y demás. Entonces, con base en eso, pues él tomó para crear a su personaje de Sherlock Holmes. Sí, el doctor Joseph Bell, si no mal recuerdo eso. Bueno, de Sherlock Holmes también podría comentar, y esto creo que es un ejemplo de la inmensa influencia que tiene en la literatura de detectives y generales. Esta famosa teoría que dice que Nero Wolfe, si no lo conocen, se lo recomiendo mucho porque es un personaje único. Yo creo que nunca ha habido otro personaje que se le compare en la literatura de misterio. Es de hecho el hijo de Sherlock Holmes e Irene Adler. Se dice que durante el Gran Hiato, que es el periodo de 3 años en el que Sherlock Holmes fingió su muerte, se reencontró con Irene Adler en Montenegro y producto de esa unión nació Nero Wolfe. Rex Stout, el creador de Nero Wolfe, que era miembro de los irregulares de Baker Street, una organización, la primera organización y la más importante dedicada a Sherlock Holmes, le consultaron precisamente sobre esa teoría y él escribió una carta en la que no la negaba, pero tampoco la confirmaba. A él le entraba también al juego de la especulación. Se ve que le encantaba. De hecho, Rex Stout fue el autor del famoso artículo ¿Era Watson una mujer?, en el que especulaba sobre si Watson realmente no era un hombre, sino una mujer. Es ese tipo de cosas que se ve que desde mucho antes de que ya existiera el internet, ya los Sherlockians estábamos especulando. Probablemente nosotros fuimos los primeros en hacer ese tipo de especulaciones que no son canon, pero que resultan muy divertidas y que han logrado en cierta forma fusionarse con la información canónica. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Holmes no decía elemental, mi querido Watson, pero eso surgió del pueblo precisamente. También otro ejemplo muy famoso, el segundo nombre del Dr. Watson, John Hay. Muchos creen que su nombre completo es John Hamish Watson, pero en realidad Conan Doyle nunca nos dijo que significaba el H. Pero eso vino de una especulación, concretamente de Dorothy L. Sayers, otra famosa escritora de misterio que creó al detective Lord Peter Wimsey, si no me equivoco su nombre. Ella fue la que especuló que el nombre de Watson era Hamish y se volvió tan popular que hasta el día de hoy hay esa creencia. Muchos nos hacen ese tipo de preguntas, por ejemplo en la página, y nosotros vamos desmintiendo ese tipo de mitos, tratando de separar lo canónico de la especulación, que ya a estas alturas están muy unidos y a veces es un poco difícil, pero ahí vamos. Sí, de hecho yo tengo una edición de Sherlock Holmes en donde se cuenta que el segundo nombre de John es Hamish. Pero bueno, vale la pena hacer la aclaración frente a eso. Entonces agradecemos eso porque pues realmente, pues sí, uno a veces también como lector dice, bueno, esto puede que sea cierto, puede que no, digamos que hay un rasgo de duda, pero pues mejor que ya salimos de ese asunto y ya queda claro, pues obviamente que será John H. Watson, no sabemos John el H. H que puede ser. No sabemos qué significa. Un bromista dijo Holmes, John Holmes Watson, pero no creo. Incluso hasta también había un posible mito sobre el nombre completo de Sherlock Holmes, si no estoy mal, era William Sherlock Scott Holmes. Sí, de hecho, eso lo puedes encontrar en el famoso libro de William S. Baring-Gould, que es, yo creo, uno de los Sherlocks más influyentes que han existido. Sherlock Holmes de Baker Street, la biografía, entre comillas, de Sherlock Holmes. Él dijo que el nombre completo de Sherlock Holmes era William Sherlock, por un famoso pensador inglés, Scott, por Sir Walter Scott. Walter Scott. Es de hecho es simplemente una especulación. Algunos creen que surgió con la serie Sherlock de la BBC, pero es mucho más antiguo. Incluso ya en la película Sherlock Holmes en Nueva York se mencionaba esta teoría de que el nombre completo de Sherlock Holmes era William Sherlock Scott Holmes. Creo que también porque el nombre Sherlock es bastante particular. Me parece que más que un nombre, originalmente era un apellido.
ese de William Sherlock Scott Holmes, pues ya que menciona a Walter Scott, era un escritor también inglés de novela histórica. Pues de él se conoce una obra llamada Ivanhoe. Sí, no estoy mal. Entonces aquí vamos con más alertas de spoilers frente a eso. Bueno, Reinaldo, entonces ya para ir cerrando este asunto y cerrando este primer podcast colaborativo entre el que hable el profe y la caja del doctor Watson, es importante comentarles a nuestros oyentes pues algunas recomendaciones que salgan en relación con Sherlock Holmes. Entonces, para que muchos de los que en este momento nos escuchan se acerquen a él, usted diga, esta obra es, o este cuento, o esta historia es vital para poder entenderlo, ¿cuál les recomendaría o cuáles les recomendaría para que puedan irse enamorando de Sherlock Holmes? Yo ya les comenté algunas de las mías, pero pues para hacer este cierre, pues qué bueno que usted, Reinaldo, nos cuente sus recomendaciones para que nuevas personas puedan hacerse incluso Sherlockians. Bueno, sí, esa es una pregunta que también me hacen bastante en la caja del Dr. Watson, es decir, ¿por dónde debo comenzar para leer a Sherlock Holmes? Yo creo que gracias a que las historias no... Es decir, lo que pasa en una historia no tiene tanto impacto, lo que pasa en la siguiente con claras excepciones como el programa final, la casa vacía y el Valle del Terror. Una persona podría comenzar prácticamente desde cualquier relato o novela, pero yo creo que lo ideal siempre es comenzar desde Estudio Escarlata, por ser la primera novela, por ser donde Holmes y Watson se conocen, pasar al Signo de los Cuatro, y de ahí hay una infinidad de posibilidades. Aunque yo también recomiendo especialmente El Sabueso de los Baskerville, que tal vez podríamos hablar en el futuro de esa novela en otro podcast, porque yo creo que se trata de la mejor novela de misterio que escribió Conan Doyle y de una de las mejores novelas de misterio que se han escrito en la historia en general. Y pues ya como les hemos mencionado, pues podemos hablar aquí de muchas. La aventura en la casa deshabitada, podemos hablar del problema final. Sí, podríamos pasarnos horas hablando solo del programa final. Es una novela, es un relato. Los 6 Napoleones, hablamos de la corona de Berilios, el carbunclo azul, bueno, son innumerables. Exactamente, bueno, ya las que hemos hablado, la banda moteada, la Liga de los Pelirrojos, Escándalo en Bohemia. El Escándalo en Bohemia. Otro personaje del que creo que deberíamos hablar en el futuro, Irene Adler. Por supuesto, y esto abre también la posibilidad para que podamos ya seguir ampliando nuestro espectro en relación con este universo llamado Sherlock Holmes. Bueno, con esto pues ya estamos dándole pues feliz cierre, a Reinaldo agradecerle, pues invitar obviamente a los oyentes, a mis estudiantes y por supuesto a los que ven y comparten y gozan el contenido de la caja del Dr. Watson, a que nos comparta sus redes sociales, a que nos invite a que podamos nosotros seguirlo para que pues podamos aprender día a día sobre este contenido tan apasionante. Bueno, yo los invito a seguir la caja del Dr. Watson, una página de Facebook, todavía bastante pequeña, somos poco más de 3,000 personas, pero que, bueno, ya vamos creciendo y que estamos totalmente centrados en el canon y en todo el universo de Sherlock Holmes. Vengan, los esperamos con mucho gusto. Si tienen cualquier pregunta, nosotros se la trataremos de respondérseles. Si quieren una recomendación, quieren que hablemos de tal o cual tema, lo haremos con mucho gusto. Porque yo creo que el fandom de Sherlock Holmes es uno de los más bonitos que existe. Un fandom donde no se ven peleas, un fandom donde los que recién entran son muy bien tratados por los ya más experimentados. A mí me gusta mucho ser parte del fandom de Sherlock Holmes. Y yo creo que cualquiera sería muy feliz dentro de este fandom tan maravilloso. Qué bueno, muchas gracias. Entonces no lo olviden en Facebook, seguir la página La Caja del Dr. Watson. Reinaldo Mendoza nos acompaña el día de hoy. Y no olviden entonces seguir al profe. Ustedes lo pueden encontrar en www.spreaker.com/cruzada-show, /cruzada que abre el profe. También los pueden encontrar como que abre el profe, los pueden encontrar en Spotify y en distintas plataformas plataformas de audio donde son repositorios de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio e incluso iTunes. También pues la posibilidad de que esto se pueda subir a YouTube, igual también como que habla el profe. Y no olviden tanto dejarle su cariño a Reinaldo Mendoza con los likes, obviamente suscribirse o ingresar a su página. La caja del Dr. Watson. Perfecto, la caja del Dr. Watson, como también a que hable el profe. Entonces a Reinaldo agradecerle, obviamente por el espacio, por aprender un tanto más, porque pues todos estamos aprendiendo en ese sentido. Agradecerle. Yo sigo aprendiendo mucho sobre Sherlock Holmes, porque es un tema que, bueno, muy extenso, muy vasto. Yo no creo que nadie podría saberlo todo sobre Sherlock Holmes.
No, y cada día va a seguir surgiendo algo más. A Reinaldo, agradecerle, muy amable a usted por estar en este espacio que hable el profe. Ha sido un placer, la verdad. Listo, muchas gracias y pues por supuesto a mis estudiantes y a los oyentes pues agradecerles también por su atención. Que hable el profe, la caja del doctor Watson. Nos escuchamos pronto.